Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Soy Roberto Bustamante, de aquí de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online Dado de la UPC. Estamos arrancando la cuarta semana de webinars sobre aprendizaje en línea. Hemos tenido una gran jornada, vamos a llegar al mes de exposiciones. Hemos hablado del tema de la motivación, hemos hablado de las competencias digitales de estudiantes, docentes. Y bueno, en muchos casos ya vamos la segunda, tercera, hasta la cuarta semana de enseñanza online y muchos docentes ya están con el asunto de cómo evaluar, cómo empezar a ver si efectivamente se están alcanzando los logros de aprendizaje. Y justamente por ello estamos hoy día con Silvana Valareso. Ella es jefa de experiencias de aprendizaje digital, ¿no? de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online Dado de la UPC. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo estás todo? Hola, buenos días. Sí, acá todo bien. Muy Empezando la semana, esta tercera semana o segunda ya de pregrado, que intensa, pero bien, muy bien. Hemos estado diciendo en varias sesiones, ¿no? Efectivamente, que los docentes se han estado fajando con la enseñanza online, pero también había todo un equipo de soporte. Tú has estado liderando aquí en la UPC todo el equipo de soporte de los docentes, capacitándoles. Y ahora también yo, conversando contigo en otro momento, estamos viendo el tema de que efectivamente ahora los docentes quieren evaluar, ¿no? Entonces quieren ya comenzar a saber si efectivamente todo eso está funcionando. Recibes un montón de tipo de consultas sobre cómo evaluar, ¿verdad? Sí, de hecho que la experiencia, nosotros ya veníamos enfrentando el aprendizaje a distancia, online, si bien no como parte de la metodología en todos los cursos de la UPC, pero ya parte de nuestros docentes ya venían con estas prácticas docentes. Sin embargo, cuando hemos tenido que migrar todo a online, sí ha habido un proceso de aprendizaje de ambos lados. No solo es la tecnología, es la manera como enfrentas las sesiones, es la manera del espacio adecuado. Entonces, se trabajó bastante las semanas previas al inicio de clase con los docentes, con los directores, a todo nivel. Eh, Se trabajó luego, apenas toda la semana, la primera semana fue muy intensa porque habían muchos retos que algunos docentes estaban en ese proceso de muchas veces enfrentar su primera sesión online. Fue muy interesante porque se aprendió, los docentes, la verdad, mucha tolerancia, muchas ganas de hacer las cosas y eso nos ayudó muchísimo, la verdad. Y ahora ya estamos en la semana pasada ya empezaban en las preguntas y ahora cómo hago ya algo distinto, ya íbamos a hacer estrategias online y ahora se vienen las evaluaciones, ¿no? Porque este tema de cuándo regresamos a presencial aún hay una incertidumbre y ya algunos cursos ya han empezado a evaluar desde la semana pasada porque hay mucha evaluación continua. Y ya se viene el mar de evaluaciones, entonces ya tenemos muchos requerimientos. Esta semana ya hemos empezado con una serie de talleres justamente para, junto con los docentes, ayudarles a este proceso de aterrizar estas evaluaciones que lo tenían diseñado de manera presencial a estos entornos virtuales, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? Bacán. Entonces, bueno, comencemos con tu presentación, Silvana. Ok, aquí les he preparado un PowerPoint para ver contarles un poco el tema de las evaluaciones. Nosotros en la universidad, a nivel superior, el tema de evaluaciones lo manejamos de manera continua, de diferentes tipos. Una pequeña presentación de mi experiencia. Tengo una maestría en educación superior y también una carrera en ingeniería de sistemas, más de 10 años ya, además enseñando en la universidad. Y el tema de evaluaciones termina siendo un, un hito o un momento en el proceso de enseñanza-aprendizaje importante. ¿Por qué? Porque es el momento donde de alguna manera vamos a poder evidenciar si es que el estudiante está logrando el aprendizaje esperado y nosotros como docentes realmente estamos logrando que este estudiante aprenda, ¿no? Se convierte en un momento importante porque de repente para algunos estudiantes el hecho de 4 semanas, 5 semanas o si por ahí la evaluación más representativa está hacia el final del curso, muchas
En ese momento es cuando el alumno se pone las pilas y a veces en una semana previa a un examen quiere recuperar lo que no lo hizo en semanas anteriores, ¿no? El cambio más importante en estos últimos años, en estos temas de evaluación, se ha venido dando en el aspecto que anteriormente se hablaba de calificar, de poner una nota, de verificar resultados, y ahora ya se está hablando de temas más de competencias de aprendizaje, las competencias tanto individual como colectiva, que hace que podamos, que nuestras prácticas de evaluación puedan no solo medir, sino también ayudar en el proceso de aprendizaje, ver a la evaluación como ese momento de aprender, no solo de medir y de saber, lo logró o no lo logró, sino si no lo está logrando, por qué no lo está logrando y qué opción le damos a este estudiante para que lo logre. Entonces, eso ha cambiado ahora en estos últimos tiempos y mucho más en educación superior, porque el objetivo de educación superior es que este profesional pueda salir al mercado con las competencias para poder enfrentar este mundo laboral que cada vez es más complejo, ¿no? Mucho más ahora después de esta pandemia. Justo les decía a mis estudiantes cuando me preguntan ¿y cuándo regresamos? Y la importancia de poder continuar los estudios en el aspecto de que vamos a tener que reinsertarnos a un mundo laboral mucho más complejo del que ya era. Entonces, se habla mucho de la evaluación y de este tema que seguro todos hemos escuchado, que es la evaluación centrada en el aprendizaje. Se viene hablando desde muchos años, desde acá tengo unas referencias desde el 96, pero finalmente la evaluación centrada en el aprendizaje lo que busca es que es una etapa en el proceso de la enseñanza, de la enseñanza al aprendizaje, que se utiliza para guiar, para identificar, para marcar, para poder saber si es que los resultados que estamos esperando o que el curso o la carrera o el perfil de egreso está buscando se está logrando. Y en base a eso tomar decisiones. Porque si en algún momento en una evaluación los estudiantes están saliendo de muy bajo nivel o no están saliendo como lo esperamos, no necesariamente es porque el estudiante no ha estudiado, puede ser que nuestro instrumento de evaluación no sea el adecuado, puede ser que realmente tengamos que replantear el diseño del curso, porque de repente no se está logrando ese aprendizaje esperado en el estudiante, ¿no? Entonces la evaluación es un instrumento que nos ayuda a identificar qué está pasando y qué acciones deberíamos tomar a partir de eso. Por eso es que cuando se habla de la evaluación centrada en el aprendizaje, no se habla de un solo momento, se habla de momentos distintos para ir viendo cómo este proceso de aprendizaje va sucediendo, ¿no? Porque aprender es todo un proceso. Entonces, aquí tengo dos comentarios de dos enfoques de la evaluación centrada en el aprendizaje, el propósito de ayudar a los estudiantes a obtener resultados como una herramienta que nos ayude a ayudar al estudiante a que logre ese aprendizaje, a tomar las acciones adecuadas. No presentó su trabajo correctamente, te doy una alternativa para que lo hagas mejor. ¿Por qué? Porque en ese proceso de decirle, ten la oportunidad de volver a presentar tu proyecto mejor, porque se ha encontrado esta oportunidad de mejora, le estamos dando la oportunidad de aprender, que es lo que se busca en una evaluación centrada en el aprendizaje, ¿no? Acá les traía unas diapositivas con algunos tipos de evaluaciones, un poco para recordar este marco teórico. Antes de entrar a la parte de cómo lo hacemos en online, quería estar claro de que todos tenemos claro qué es evaluar y la diferencia entre evaluar y calificar, ¿no? Ya ahora en este mundo actual ya no se habla mucho de calificación, aunque nuestras leyes peruanas llevan a una nota para saber si es que el alumno realmente puede continuar o culminó. Sin embargo, detrás de eso hay todo un sistema de evaluación que lo que busca es medir el aprendizaje en sus diferentes etapas, ¿no? Según el momento de la realización, puede ser al inicio, puede ser evaluaciones continuas, puede ser al final. Cuando hablamos de competencias, muchas veces se habla de los cursos en los cuales sí se mide la competencia y en los cuales se desarrolla las competencias, ¿no? Según su función, puede ser diagnóstica, formativa o sumativa, y ahí es donde muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en saber en qué momento realmente es sumativa y si las formativas o las diagnósticas está realmente dándonos los resultados esperados para enfrentar esta sumativa que sí evidencia si lo logró, no lo logró y hasta qué punto lo está logrando, ¿no?
O sea, no deberíamos esperar a una sumativa para tomar acciones. Según el patrón con el que se comparan los resultados, pueden ser normativas o criteriales, son diferentes tipos de evaluaciones dependiendo cómo tengamos diseñado nuestro sistema de evaluación bajo el modelo educativo que estemos enfrentando, ¿no? Acá hay un pequeño cuadro cómo sucede el ciclo de evaluación centrado en el aprendizaje. Lo primero y lo más importante, independientemente si es presencial, si es online, si es a distancia, de la forma que sea, lo primero es definir cuáles son los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué es lo que al final quiero evidenciar después de haber llevado mi curso? ¿Qué espero que este alumno logre? Tener claro eso y una vez que tengo claro eso, saber en qué momentos lo voy a evaluar y cuál va a ser la evaluación que realmente me va a definir si es que lo logró o no lo logró. No tener que esperar a ese momento final para tomar las acciones. Por eso es que se puede tomar evaluaciones durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Una vez que definimos estos objetivos de aprendizaje, es medir esos resultados para saber cómo va y tomar las acciones correctas, porque si es que hay algún tema, alguna competencia, alguna habilidad, algún conocimiento que no se está logrando de acuerdo a lo esperado, entonces hay que tomar acciones y hay que centrarse en ese logro de aprendizaje y no en el avance muchas veces de los contenidos. Comparar los resultados con los objetivos esperados, eso siempre hay que estar midiendo y hay que estar comparando para saber cómo vamos respecto a lo que tenemos programado. Y en caso que haya que hacer algún ajuste, pues hay que rediseñar muchas veces el proceso de aprendizaje, el diseño del curso, o muchas veces el instrumento de evaluación, que, por ejemplo, de acuerdo a las circunstancias de hoy, vamos a tener muchos docentes rediseñar la parte de la forma como vamos a evaluar, ¿no? El medio que se va a utilizar. Si antes era una evaluación escrita, ahora vamos a tener que tomar una decisión y saber cuál es la mejor forma de tomar esa evaluación sin perder la claridad de qué es lo que se está evaluando. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro y un poco repasar el tema por competencias. En una evaluación tradicional lo que se venía haciendo era que los docentes recogían la información de los logros. Un ratito, ¿te puedo hacer Sí. un parcito de preguntas? Sí, Ya, Roberto. sí. O sea, un poco para, o sea, cerrar esta primera parte, ¿no? O sea, entiendo yo que, o sea, hay todo un tema fuerte con los logros de aprendizaje, ¿verdad? O sea, ¿te he leído bien? Sí, así es. Ya, Es la importancia, o sea, hay que tener muy claro qué es lo que vas a evaluar, independientemente del cómo y los medios, ¿no? ya. ¿Crees que podemos ver esa lámina del PPT? Creo que se ha salido un ratito el PowerPoint para que lo compartas de nuevo, por favor. Regresa al PowerPoint. Sí, Lo vuelvo a compartir. sí, por favor. Porque no está, ahorita te estoy viendo a ti. Ok. Ah, ahí está recién. Ahí está. Entonces, ese cuadro me parece, o sea, es bien clave, ¿no? O sea, este ciclo o sea, estoy tratando de pensar en esto que tú decías también hace un rato, del tema de esta idea de evaluar no centrado en el aprendizaje, sino evaluar centrado en la nota, que en realidad tú no estás evaluando en el aprendizaje, estás hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Esta idea de Así que, es. pues, esta idea que tú puedes sacar un 20 y en realidad, o un 15, y eso no está diciendo, no te está diciendo en qué nivel de aprendizaje estás, ¿verdad? Así es. Acá estamos solo hablando de las evaluaciones centradas en el aprendizaje. No sé si se logró ver las diapositivas anteriores en las cuales, bueno, acá tomaba algunas referencias de algunas personas que han estado investigando de la evaluación centrada en el aprendizaje. Eh, Hablaba de los tipos de evaluaciones, les presentaba en un pequeño cuadro los diferentes tipos de evaluaciones, un poco para refrescar los momentos según la función o según el patrón con el que queremos medir los resultados. Y finalmente este cuadro que me parece importante, que es cómo es el proceso, ¿no? O sea, definir primero los objetivos,
luego ya tomar la evaluación y medir esos resultados si se están logrando o no, comparar con lo que uno está esperando de acuerdo al plan curricular, al diseño del curso, a lo que se esté esperando, y finalmente ahí tomar una decisión si es que hay que rediseñar o no la evaluación. Y acá estaba entrando un poco a refrescar cómo el modelo del aprendizaje basado en competencias, del aprendizaje por competencias, nos lleva también a repensar en las evaluaciones, ¿no? Ya es todo un reto pensar en cómo diseñar nuestros cursos basado en competencias para lograr que el estudiante desarrolle competencias y no en contenidos. Y finalmente el reto más grande en esta propuesta es que seamos capaces de evaluar por competencias, ¿no? Y evaluar por competencia justamente pasa de la manera tradicional como lo veníamos haciendo, poniendo una nota, midiendo un juicio, a un proceso donde se tiene que evidenciar esta competencia que está logrando y el nivel de logro. Más que una nota es evidenciar a qué nivel está logrando esa competencia, porque en base a eso es que probablemente se ha diseñado todo un plan curricular o un perfil de egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos de los medios de evaluación según el tipo de conocimiento. Solo son algunos ejemplos, muy referencial. Por ejemplo, si queremos manejar el conocimiento declarativo, podemos usar ensayos, podemos usar los exámenes escritos, exposiciones, mapas conceptuales, presentaciones. Si estamos midiendo conocimiento declarativo, procedimental, podemos trabajar con diarios, con entrevistas, con panel de expertos. Si quisiéramos manejar seguimientos, podemos apoyarnos en un cuaderno de campo, en un portafolio, en un proyecto de investigación, que muchas veces muchos proyectos atraviesan los cursos y al final pues terminas en un gran proyecto y en una presentación, ¿no? Solo son algunos ejemplos de algunos tipos de evaluaciones y cómo se mide el conocimiento. Entonces, una vez que quería darles este pequeño marco teórico para refrescar y asegurarnos de que cuando hablamos de evaluaciones estamos hablando de la manera como medimos estos logros de aprendizaje y no necesariamente de una nota, ¿no? Entonces, ¿cómo esto nos lleva a pensar en cómo lo hacemos en entornos virtuales? La mayoría de nuestros profesores en estos momentos, por las circunstancias que nos está tocando vivir, estamos pasando, se habla mucho hoy día, de hecho que se está empezando las clases virtuales, lo dijo el presidente, a nivel nacional para los colegios. Me parece muy interesante y me parece un gran reto y la manera como se pretende aprovechar los diferentes canales de comunicación para hablar de esta enseñanza, de este proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, ¿no? Me parece excelente que se piense no solo en una sesión de videoconferencia, sino en diferentes estrategias en las cuales los estudiantes pueden seguir aprendiendo. Justo ayer mi esposo me preguntaba y me decía, Silvana, entonces me ve a hacer estas videoconferencias muy frecuentemente. Entonces me dice, ¿el colegio de nuestro hijo no lo está haciendo bien? No, le digo, porque aprender a distancia no necesariamente es estar conectado. Se puede dejar trabajos asíncronos, se puede dejar tareas. Lo que tenemos que fijarnos es si es que realmente está logrando el aprendizaje esperado o no. Hay miles de maneras de llegar a ese tipo de proceso, a los logros de aprendizaje. Y mucho más, el reto más grande que se viene dentro de seguro de un par de semanas, cuando ya los colegios, si esto continúa, el reto más grande va a ser cómo los evaluamos, cómo nos aseguramos que estos estudiantes tengan los recursos tecnológicos adecuados para que nos puedan demostrar que están logrando aprender o no. ¿Cómo nos aseguramos que no sea el papá el que le resuelva la evaluación? ¿Cómo nos aseguramos que si se conectan por internet en un examen que le hemos puesto con un rango de fecha, lo van a poder cumplir sin que su internet se caiga? ¿Cómo medimos si ya para dar un examen muchas veces se habla del estrés en el estudiante y ahora encima pones la tecnología de por medio? Entonces hay que pensar en estas
otros retos que se vienen a la hora que vamos a tener que evidenciar si nuestros estudiantes lo están logrando. De hecho, en la universidad ya hemos empezado la semana pasada. Esta semana tenemos talleres intensos para hablar de diferentes herramientas. Sin embargo, no podemos, no hay una regla de decir paso 1, paso 2, paso 3, porque depende mucho cómo evalúas y qué quieres medir, ¿no? Entonces, se viene todo un desafío de cómo es que vamos a enfrentar estas evaluaciones en espacios virtuales en las cuales tenemos que asegurarnos que sea el estudiante el que esté desarrollando la evaluación para que nos pueda demostrar si está logrando o no el aprendizaje y hasta qué punto vamos a flexibilizar ese proceso, porque tenemos que pensar que ahora en entornos virtuales, además, este estudiante no va a estar, no todos van a dar el examen en el mismo momento, tenemos que pensar que tenemos que tener esa tolerancia, que tenemos que pensar que si no lo está logrando en ese momento de aprender, de darle una retroalimentación adecuada y de repente darle una oportunidad que vuelva a enviar su examen, porque en ese momento es donde él va a aprender. Si entiende el estudiante que eso es el momento de aprender y no el momento de que tengo que sacarle una nota porque si no me van a jalar, entonces se vuelve, el objetivo cambia, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones es lo que estamos dando nosotros desde la universidad a este gran equipo docente que viene acompañándonos para lograr este reto en entornos virtuales? Estamos planteándolos, uno, en repensar las evaluaciones. Yo sé que muchos cursos, hasta una semana antes que se declare la cuarentena, ya tenían sus cursos totalmente diseñados, porque así trabajamos en la universidad, y cargados en el aula virtual. Sin embargo, bajo estas circunstancias, incluso algunas estrategias, actividades o dinámicas están replanteándose sin cambiar el diseño del curso, sino la actividad como tal, ¿no? La actividad en presencial muchas veces no puede ser la misma en online, entonces estamos trabajando con los docentes para ver hasta qué punto se puede mejorar esta experiencia de nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de evaluaciones, les decimos, pensemos en evaluaciones no copiables. Si tú no quieres que tu estudiante se copie, pensemos en evaluaciones no copiables. Evaluaciones no copiables, hay 1000 formas de diseñar este tipo de evaluaciones, desde preguntas cerradas, cuestionarios con un gran banco de datos en el cual no le das chance a que uno tenga un examen igual al otro, hasta evaluaciones donde les pides eh, que, que respondan a un caso, argumenten su punto de vista, porque es bien difícil que dos cabecitas piensen igual. Sin embargo, mucho va a depender de la naturaleza de los cursos y de los logros que quieras, que estés buscando en una evaluación, ¿no? No es lo mismo de repente buscar medir un pensamiento crítico que, no sé, que puede ser algo tan diferente como, no sé, la comunicación escrita o la comunicación oral. Entonces, dependiendo mucho de lo que hagamos, es que vamos a tener que repensar la manera como evaluamos. Luego, diseñar evaluaciones que eviten esa conexión sincrónica. Eso estamos trabajando muchísimo porque justamente ya nosotros estamos viviendo la experiencia de que nuestros estudiantes no necesariamente tienen eh, todos internet, no necesariamente tienen todos una computadora en casa. Yo ahorita tengo 2 estudiantes que están fuera y incluso me han dicho, profesora, yo estoy desde el extranjero con mi celular y no he traído la computadora. Entonces, tengo que pensar en estos estudiantes porque si bien ellos están llevando el curso, tengo que incluirlos en este proceso de evaluación y a la hora de diseñar mi instrumento de evaluación, tengo que pensar en que él va a poder evidenciar sus aprendizajes. Entonces hay que pensar en estas evaluaciones que no sean en simultáneo, presentaciones en vivo, porque ahí estamos generando un estrés y estamos poniendo en riesgo que la tecnología pueda fallar y que este estudiante pueda
sentir frustración en el momento que de repente justo le toca exponer y no se le puede entender el audio porque tiene serios problemas de internet. Entonces hay que diseñar esas evaluaciones pensadas en que tiene que ser accesible a nuestros estudiantes, ponernos, como se dice, en la piel del estudiante y entender él desde su casa, desde el dispositivo que tiene, desde el lugar donde nos está acompañando, va a poder enfrentar esta evaluación. Finalmente, podemos diseñar una evaluación con diferentes alternativas de entregable, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llevaba la maestría por temas de cambio de horario, porque normalmente siempre las exposiciones eran a las 5 de la mañana, coincidía que era a las 5 de la mañana mío, entonces el profesor siempre daba esa opción a aquel que no se encuentra dentro del país por temas horarios, le podíamos entregar y nos daba la alternativa 2, el escrito o el en vivo. Entonces, yo la mayoría de las veces optaba por el trabajo escrito, por temas de horario, que a veces me parecía mucho más trabajoso que estar en vivo, y terminé haciendo mi esfuerzo por levantarme a la hora de estar en vivo. Entonces, hay que pensar y muchas veces no solo en una manera, antes en el presencial lo pensábamos, todos vienen de 10 a 12 y dan examen escrito y me llevo los exámenes. En este momento cambia. En este momento tenemos que pensar cómo vamos a medir, qué opciones de entregables les vamos a dar, si de repente les estamos pidiendo que nos pasen un documento escrito, darles la opción que lo puedan hacer a mano, que lo tomen una foto y lo suban, ¿no? Por ejemplo. Diseñar evaluaciones, como les decía, accesibles desde diferentes dispositivos, evaluaciones que tengan un rango de plazos y no cerrarlos a todos en simultáneo de 10 a 12, porque la tecnología puede fallar. Pensar en esas flexibilidades de aquellos que la tecnología le puede fallar justo cuando están en ese rango de horas, ¿no? Considerar a la evaluación como una oportunidad de aprendizaje es importante pensarlo de esa manera. Justo hablábamos en una reunión la semana pasada cuando estábamos armando el plan para enfrentar las evaluaciones, que los docentes tenemos que entender que la evaluación es una oportunidad de aprender para el estudiante. Les decía que cuando tienen que, por ejemplo, una exposición, cuando estamos en presencial, se genera el estrés de que van a exponer en ese momento, en el turno que les toque, pero ahora en un entorno virtual, lo que podemos hacer es incluso hasta lograr un mayor aprendizaje si les pedimos que se graben. Si les pedimos que se graben con un instrumento de evaluación muy bien pauteado, con una rúbrica muy bien diseñada, con entregables muy bien definidos, considerando el tamaño del archivo, los minutos del archivo, porque hay que pensar en la persona, el docente que va luego a tener que ver los 40 videos. Si tú les pides que se graben, de repente ese estudiante va a generar hasta 50 o 20 intentos, porque va a querer salir perfecto. Entonces, si luego les preguntas cuántos de ustedes subieron su primera versión, estoy seguro que nadie subiría su primera versión, porque en ese proceso de grabarse están ellos mismos viendo sus errores y tratan de mejorar y mejorar, y sin darnos cuenta lo que estamos logrando es ese aprendizaje esperado, ¿no? Ese aprendizaje que realmente queremos que suceda. Que muchas veces cuando están en presencial, en una primera, se pusieron nerviosos, no pudieron hablar, o de repente les vino un dolor de estómago, de cabeza. Imagínense, en estos entornos pueden tener ese chance de poner su grabación perfecta, y te aseguras que sean ellos, porque obviamente tienes que pautear bien esa evaluación. Una retroalimentación adecuada es importante porque eso les da la oportunidad de mejorar, y como les decía, esa tolerancia de que si lo han hecho muy mal, porque de repente a la hora de subir el archivo no subió bien o se deformó, darle la oportunidad de corregir, porque eso es lo que nos ofrecen los entornos virtuales. Esa retroalimentación adecuada de parte de nosotros. Recuerden, así como los alumnos pueden utilizar diferentes medios para evidenciar su proceso de aprendizaje, nosotros los docentes también podemos utilizar diferentes medios para retroalimentar adecuadamente. Muchas veces dejarles un podcast, un audio de 1 minuto es más rico que cuando lo escribes, y a veces en el proceso de escribir y de escribirlo bien,
terminas perdiendo la razón de ser o el tono de voz o las ganas o la fuerza cuando les dices, justamente les dije que no hagan eso, entonces no hay nada como que te escuchen. Yo nunca voy a olvidar cuando llevé el curso de investigación en online y la manera como nos retroalimentaba realmente es espectacular. Nos dejaba podcast donde te explicaba y entendías muy bien porque en el momento ibas abriendo y seguías lo que te iba corrigiendo como si te lo estuviera diciendo en vivo y encima tenías la oportunidad de volverlo a escuchar y de volverlo a escuchar porque a veces a la primera no te quedaba claro qué es lo que estaba corrigiendo. Entonces, una retroalimentación adecuada es importante, y además en el momento adecuado. No sirve de nada que la retroalimentes 3 semanas después, cuando el proceso de aprendizaje sucedió en la primera semana. Considerar a la tecnología como el medio y no el fin. Si se habrán dado cuenta, la tecnología al final es, después de tener claro cómo es que vamos a evaluar qué es lo que queremos lograr, es cuando recién pensamos y ahora cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Y ahí es donde mucho va a depender de qué es lo que tenemos a la mano. No todas las instituciones tienen un LMS, no todos los colegios tienen todo un sistema automatizado. En el caso de la universidad, nosotros somos afortunados porque contamos con un LMS que tiene muchas herramientas, sin embargo, aún así, los docentes están libres de poder usar otras herramientas fuera del LMS si es que eso les permite evaluar y finalmente evidenciar, ¿no? Y hay que trabajar mucho cómo evidencias eso. Por ejemplo, hay herramientas tipo cuestionarios que son las más comunes, que pueden ir con preguntas abiertas, con preguntas cerradas o mixtas, ¿no? Abiertas y cerradas. Podemos poner un caso en un cuestionario donde les mandas una lectura o les pones un video y luego les haces unas preguntas que pueden ser cerradas, que pueden ser abiertas o pueden ser la combinación de cerradas y abiertas. Tenemos muchas herramientas que nos permite esto. Bueno, en el LMS que nosotros manejamos se llama cuestionarios, con una variedad y una riqueza espectacular de preguntas para hacer cuestionarios de todo tipo, pero tenemos también a Google con sus Google Form, que te permite hacer cuestionarios y ahí podrías evaluar. Tienes herramientas, incluso las mismas de Microsoft, con formularios, tienes tipo Kahoot, tipo Mentimeter, tienes un montón de herramientas para trabajar con preguntas de todo tipo, en la cual luego la mayoría de ellas detrás te van a dar una analítica que por lo general te lo dan en una hoja Excel, donde te permite evidenciar, hacer un seguimiento y esta analítica saber quiénes están logrando, ¿no? Tenemos ejemplos de trabajos o proyectos que pueden ser entregables, Word, PDF, cuando se trata de otras carreras de diseño, que pueden trabajar, por ejemplo, en diseño trabajan mucho con los CAD, los planos, las fotos, los videos. Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trabaja en videos. Ahorita que están trabajando los temas de arquitectura y diseño, con el celular pueden jugar ese 360 grados y poder hacer ese paseo por algo físico, tratando obviamente de cumplir lo que se busca para una evaluación, ¿no? Entonces, ahora hay muchísimos recursos, el celular mismo te genera diferentes tipos de materiales audiovisuales de las cuales nosotros podemos aprovechar para que sea la evidencia de los proyectos que están haciendo y asegurándonos de repente luego con un abstract, con un resumen, en el cual argumenten qué es lo que están explicando en ese video, ¿no? O de repente un video hablado, no sé. Tenemos herramientas de foros, debates, tenemos las redes sociales mismas que cuando las haces privadas, ahí puedes generar foros. No sé hasta qué punto te permite evaluar, pero existen otras herramientas de foros que te permiten evaluar. O finalmente, a partir de los diferentes foros que publicas, aplicas una rúbrica de evaluación y ya luego das la retroalimentación adecuada, ¿no? Tenemos herramientas de wikis, de blogs, de diarios, portafolios. Tenemos herramientas que te permiten crear portafolios en las cuales puedes ir evidenciando todo el avance de todo tu curso y ahí puedes ir pauteando los logros que van, o el avance, el proceso de aprendizaje que va teniendo, ¿no? Y finalmente, también tenemos herramientas de supervisión que lo que permite es justamente en casos de herramientas de evaluaciones que son en línea, poder evidenciar que
es que es el estudiante el que está detrás y lo que nos ayuda es a mitigar justamente la suplantación. No necesariamente las copias, porque imagínate, los estudiantes tienen tanta creatividad que eh, no me atrevería a decir que vamos a impedir que se copien, pero lo que sí vamos a mitigar es las suplantaciones, porque de alguna manera estas herramientas lo que trabajan es con reconocimiento facial, con patrón de teclado, y se aseguran de que estén solos, de que no les estén reemplazando, de que sean ellos los que están dando el examen. Cada vez la tecnología permite romper muchas de estas reglas y estos sistemas de supervisión también van evolucionando, tratando de mitigar estas suplantaciones. Se usa mucho en temas de certificaciones. Nosotros en la universidad tenemos una herramienta, pero no necesariamente todos los exámenes lo usan, porque el público a donde llegamos, acuérdense de la accesibilidad, no todos cuentan con una cámara o con los requisitos tecnológicos adecuados para poder aplicar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, ya un poco para ir cerrando, quería comentar que las evaluaciones, después de haberles comentado estos minutos de un poco la experiencia que estamos viviendo y la que queremos, la que vamos a seguir trabajando en la universidad con nuestros docentes, y seguro que después de estas 2 semanas que se vienen de exámenes, vamos a salir con muchos más aprendizajes y seguro que muchas más cosas que contarles de lo que nos va a ir sucediendo, ¿no? Las evaluaciones deben estar centrados en el logro del aprendizaje, nunca perder eso, nunca olvidarse que primero tengo que saber qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que voy a medir, qué es lo que estoy buscando encontrar como evidencia en este proceso de aprendizaje. Una retroalimentación adecuada les da la oportunidad de aprender y de que los estudiantes puedan lograr mejores resultados en sus proyectos, en sus entregables, en sus exposiciones. En medios digitales, considerar alternativas alternas, igualitarias, ante una posible incidencia o diferencias horarias. Como les comentaba, se están pidiendo que entreguen, que hagan una exposición en línea. Asegúrense qué pasará con ellos que no van a poder conectarse en línea. Asegúrense qué pasará con ellos que no tienen un micrófono, que no van a poder hablar. Entonces, tengan en cuenta eso, porque ahorita en estos entornos, no todos, o sea, no todos tenemos la misma tecnología ni las mismas oportunidades en casa o en el lugar que nos toca estar. Algunos ni siquiera están en sus casas, ¿no? Por la circunstancia en particular. Las evaluaciones deben buscar evidenciar los logros de aprendizaje. Siempre, cuando hablamos de una evaluación, tenemos que hablar de una evidencia en la cual podamos demostrar que hemos medido y podemos evidenciar que este es el nivel o el logro de aprendizaje al que han llegado y esta es la acción que se va a tomar al respecto, ¿no? Las herramientas digitales son los medios para lograr estas evidencias. Muchas veces en presencial, cuántas exposiciones no están grabadas y muchas veces el estudiante puede decir lo hice perfecto y el docente ha aplicado, si ha aplicado una buena rúbrica, sus criterios para evaluar. Sin embargo, acá estamos dejando evidencia de todo ese proceso. Es las ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que la evidencia queda, la desventaja es que tenemos que trabajar un poco más, a ser mucho más creativos para pensar en las diferentes maneras que van a poder evidenciar lo que nosotros queremos lograr en estos estudiantes al final de un curso y considerar los criterios de accesibilidad al diseñar las evaluaciones, ¿no? Espero que les haya servido este compartir de experiencia. Estos son mis datos, este es mi correo. En esta semana vamos a estar trabajando con los docentes y ayudándolos a aquellos que aún tienen algunas dudas. Sin embargo, ya hay muchos que ya tienen bastante avanzado este tema de las evaluaciones, ¿no? Y también nosotros no solo lo hacemos nosotros, también nos apoyamos en los equipos docentes que ya han dado un paso más y que no hay nada mejor que esta información venga de un docente compartiendo con otro docente. Ya, gracias Silvana. De hecho, ha cubierto bastantes campos. Me gusta mucho, me ha gustado varias cosas, ¿no? O sea, me ha gustado la idea de el tema del centrarnos en el aprendizaje, porque en efecto, una de las cosas que han salido en varios webinars pasados
es esta idea de que efectivamente, o sea, hay que tener bien claro qué cosa quiero cambiar en el estudiante, ¿no? O sea, en la, que, en la sesión que tuvimos con Fabio Churliza y con Giancarlo Becerra también de la UPC, ellos están enseñando terapia física. Entonces, ellos tienen, o sea, pero ellos dicen, ok, vamos a evaluar si están aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, en la lógica del examen clásico, yo doy mi hoja y el docente puede, subjetivo, al final, poner 0 o 20 termina siendo subjetivo, ¿no? ¿Qué cosa es un 20? Resolviste el examen, resolviste todo. Pero aquí es como armar muy bien la rúbrica. O sea, yo creo que hay, ¿no? Lo que decían Fabio y Giancarlo es tener la rúbrica muy bien armada, muy bien estructurada, porque eso va a hacer que el momento de la evaluación sea mucho más sencilla, ¿no? Yo estaba tratando de unir a eso. Me gustó mucho lo que has dicho, lo de la tecnología puede fallar. O sea, es un tema que también me parece interesante, ¿no? Las redes más grandes han fallado. O sea, el otro día cuando tuvimos una, como le llamamos en el tema tecnológico, un tiempo de respuesta no adecuado en un horario la semana pasada, que no fue una caída, pero sí hubo una saturación, me imagino, de manera mundial, estamos esperando el informe. Decíamos, si Netflix ha caído, si Facebook ha caído, o sea, las tecnologías pueden fallar y acá estamos con el doble reto de plataformas y el servicio de Internet, que es a nivel nacional y que no necesariamente el Perú pues tiene la mejor infraestructura tecnológica. Sí, eso también lo ato con varias cosas que se han dicho en esas semanas de, o sea, el docente tiene que, o sea, ya no solamente tiene que armar su clase online pensando en el estudiante que no tiene pues la Mac de última generación, sino tiene una laptop de segunda mano armada, ¿no? Y que O efectivamente, muchos estudiantes están llevando las clases desde sus dispositivos móviles, porque ahora el estudiante, o sea, el celular es todo. Y yo tengo ahorita dos estudiantes que justamente esta semana vamos a conversar y voy a ver qué es lo que no pueden hacer, porque nosotros diseñamos pensando en los diferentes dispositivos móviles, pero nada, tengo que ver cuál es la limitación y como tengo que ahorita ver los exámenes, también voy a pensar en que puedan resolver los exámenes desde su móvil, ¿no? ¿y tú crees que un modelo tipo 3-minute class podría funcionar también como una forma de evaluación? Es decir, o sea, el 3-minute class, ¿no? Esta idea que tienes 3 minutos para... O el speech elevator, ¿no? Sí, o sea, de hecho que dependiendo dependiendo qué es lo que quieras evaluar. El otro día conversaba con el equipo de liderazgo, un curso de coach, liderazgo en la universidad, y hablábamos de, ellos me decían, yo mido mucho la comunicación oral, la expresión, las formas, la manera, esto lo puedo lograr y me llamaban justamente para recomendarles si es que lo hacían de manera síncrona, conectados a través de una videoconferencia, como nos imaginaríamos, ¿no? En presencial, todos salen a exponer y todos los están viendo. Entonces yo ahí es donde les hablaba y les decía que consideraba que la tecnología les podía jugar en contra, se iba a generar un estrés adicional que no tiene sentido, y si finalmente tú estás evaluando comunicación oral, la forma como te expresas, cómo te presentas, entonces eso muy fácilmente les puedes pedir en un video, incluso como ellos se van a grabar, seguro que se van a grabar hasta que ellos crean que les sale perfecto. Incluso estás generando un mayor aprendizaje de lo esperado, ¿no? Entonces, porque ella me decía, ¿y cuánto tiempo tiene que ser el video? ¿Será 3 minutos? ¿Será 5 minutos? No, demasiado. Imagínate, vas a tener que revisar cuántos videos puedes revisar en cuánto tiempo. Y ahí la recomendación es estos tipos de training class, estos elevator pitch, o sea, es algo muy chico de tal forma que en ese tiempo tú puedas medir lo que estás esperando medir en una evaluación, ¿no? Sí, otra cosa que me parece también interesante de todo esto es o sea, esto también, ¿no? Es que entre lo digital y la distancia estamos como en muchas cosas, tanto en nuestra vida cotidiana de ir a comprar lo básico al supermercado, también el docente tiene que como que centrarse en lo básico, ¿no? Como que,
qué cosa es lo fundamental que quiero enseñar y qué cosa es lo fundamental que quiero evaluar, porque a veces también, antes como teníamos, lo que tú decías, esto de, todos se vienen a la clase, los tengo todos juntos, entonces yo puedo dar mi examen y quiero evaluar todo. Pero ahora es como, ok, ¿qué cosas quiero? O sea, es como también centrarme en el punto por punto de lo que quiero evaluar en cada cosa, ¿no? Eso es también un reto para el docente. Y el otro reto que el docente todavía se estresa con que se van a copiar. ¿Y qué voy a hacer si se copian? Entonces, y en presencial también se copiaban, o sea, a veces yo les pregunto, ¿y en presencial se copiaban? No, porque los estamos cuidando. Bueno, ahí hay que repensar en las evaluaciones, o sea, ¿qué es lo que quieres evaluar realmente? El tema de que si se copian o no se copian es que nuestras evaluaciones realmente es posible que se copien, ¿no? Si es posible que se copien, estoy segura que se van a copiar, porque Pero es los como, alumnos son campeones. es por ejemplo, tú eres ingeniero de sistemas, entonces tú has enseñado programación, ¿no? Entonces, si tú le pides en una modalidad a distancia que diseñen una solución, o sea, ellos pueden encontrar en algún repositorio tipo GitHub o etcétera, soluciones que efectivamente van a poder sacar. Pero en realidad lo que tú estás evaluando, en realidad, claro, tú no estás evaluando si se copian o no, estás evaluando si pueden resolver un problema. Sí, y en mi curso, por ejemplo, era bien chévere porque en programación es muy difícil que dos cabecitas piensen igual. En el momento que todas las cabecitas pensaban iguales porque lo han sacado de algún lado y se han copiado. Y ahí yo no tenía que estresarme en ver si se están copiando, porque al final cuando tenía la evidencia era obvio lo que había pasado, ¿no? Por más que alguien se copie en un lenguaje de programación, al menos intentará cambiar algo y en ese proceso de querer cambiar algo va a tener que entender que está cambiando y ya está aprendiendo. Entonces, al final, yo creo que hay que, de cara al docente, hay que pensar un poco qué es lo que queremos medir, qué tanto se van a copiar o no copiar, depende de lo que nosotros les demos como instrucciones para que nos puedan evidenciar su proceso de aprendizaje. Muy bien, Silvana, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu paciencia. Vamos a las noticias. Mañana seguimos. Mañana tenemos un tema bien interesante y divertido. O sea, todos estamos hablando siempre en términos de audiovisual, ¿no? Lo que nos ven, el PowerPoint, el video. Pero no es poco importante el tema del uso de la voz, ¿no? Podemos tener efectivamente docentes que hablen monótonamente y al final, o sea, se trata también cómo modulamos la voz, cómo trabajamos la voz como docentes, ya sea porque tenemos una sesión de Zoom, ya sea porque armamos un podcast. Mañana estamos con Jorge Aguinaga, él es consultor, él es peruano, y el tema que va a presentar mañana es la voz como principal medio de comunicación durante una charla online. Cómo usamos la voz, cómo la modulamos, cómo trabajamos de tal modo que mantenemos también la atención, porque tenemos docentes que están 2 o 3 horas hablando, y los chicos tienen que también saber qué está pasando y el docente tiene que usar su voz para también mantener atención. Muchas gracias, Para Silvana. retroalimentar también, ¿ah? La Para voz para retroalimentar. retroalimentar es Sí, importantísimo. ¿no? Hay que Se saber puede jugar. retroalimentar con voz. Sí, muy bien, Silvana, muchas gracias. Y con todos nos volveremos a ver mañana. Chau, chau, chau. Chao, muchas gracias.